Bienvenidos a la lectura de los martes de Economía Física de Lindo LaRouche. Vamos a continuar con el documento del espacio-tiempo físico, la trilogía. Vamos en la parte 3. Estos son 2 párrafos antes de donde nos quedamos. Para darle continuidad voy a leer estos 2 párrafos y después también si alguien puede leer, adelante. Dice, esta cuestión que acabo de señalar aquí es una definición actualizada del significado práctico del término la ciencia física de la ecología humana. Más que nunca antes de ese momento, el resultado del progreso en esta dirección la habían señalado anteriormente de manera más notable. Primeramente, Cusa, Kepler. Un segundo, por favor. Listo. Cusa, Kepler, Fermat, Leibniz y posteriormente Riemann. Y después los principales científicos de la era subsiguiente de Planck, de Vernadsky y de Einstein, que se introdujo mediante la disertación de habilitación de Riemann de 1854. Este legado de la ciencia nos ha dado un nuevo significado reciente y permanente al empleo competente del propio término de ciencia. Aquí nos quedamos. Justamente la última lectura. ¿Alguien de ustedes que pueda leer, por favor? Un poco mal de la... como con raspera la garganta. Le leo, Carolina, que de este modo, con el impacto que ejemplifica la disertación de habilitación de Riemann, hemos entrado a una nueva fase de lo que debe denominarse historia universal, en el sentido de las implicaciones más profundas de ese nombre. En esta visión renovada de la historia universal moderna, hemos avanzado desde la creencia en el sistema solar como actuante sobre el hombre, hasta la del hombre prometeico que actúa de acuerdo al principio de Génesis 1, para cambiar al universo que conocemos y de la manera en que debemos guiar nuestra práctica de la humanidad en esa dirección. En mi método de prognosis, yo destaco la pertinencia de la existencia de un cierto tipo de punto móvil sobre la escala estadística pertinente. Ese punto tiene el carácter de una función física en vez de representar el fruto de una estadística simple. El punto tiene 2 aspectos. Primero, es el concepto de un aumento neto de la densidad relativa potencial de población de una sociedad, que se puede medir per cápita y por kilómetro cuadrado del territorio pertinente. Así, segundo, nos interesamos en conocer lo que determina la tasa de aumento de esa densidad relativa potencial de población. Nos interesa apropiadamente la tasa de aumento neta de ese potencial en el tiempo. Eso presenta la idea de la medición implícita de modo preliminar general. Perdón. Sería mejor comenzar con las nociones de Vernadsky sobre el respectivo dominio prebiótico, el dominio de la biosfera, y luego el dominio de la nosfera. Nos interesa entonces la tasa de aumento de la densidad relativa potencial de población humana medida contra el dominio abiótico prerequerido como prerequisito y las precondiciones de la biosfera para esa tasa corriente de aumento de densidad relativa potencial de población estimada que ese valor implica. La tasa del ritmo actual estimado de aumento neto de la densidad relativa potencial de población para una sociedad en su conjunto
define entonces una norma implícita para la medición del tiempo físico, a diferencia del tiempo del reloj. La noción de ese enfoque preliminar para estimar la función de aumento de la densidad relativa potencial de población implica entonces un ritmo de interacción entre la existencia humana y los cambios en la porción del universo dentro del que se sitúan los aumentos en la tasa de aumento de densidad relativa potencial de población. En tanto que procuramos refinar este cálculo, aumentan las complicaciones con las que nos enfrentamos. Primero, dentro de los límites inmediatos de la Tierra y de su ambiente local del sistema solar. Luego el sistema solar de Kepler, y así por el estilo, hacia afuera y lo más profundo. Luego encontramos la teología, pero en cierto modo vuelve a las páginas del Génesis 1 y se ve el contenido de ese capítulo a la manera de un Moisés que pudo entrar y luego salir del palacio del faraón con una aparente impunidad de la que Moisés gozaba, considerando su mensaje de una nueva ola de plagas anunciadas yendo y viniendo en esas ocasiones y en esa manera implícitamente riesgosa. Luego lee de nuevo el Génesis 1, pero no como lo pudieran haber hecho más tarde los devotos de Aristóteles o los fundamentalistas, comillas, de hoy, estilo Elmer Gantry. En oposición al putativo Aristóteles, conocido a Filón de Alejandría, el creador sí generó al universo. Después de todo, si existe en la actualidad de algo que ha sido creado y que está siendo creado. Y de acuerdo a Moisés, el hombre y la mujer están hechos a semejanza de ese creador. Más aún, si se trata del universo real que discutimos de esa manera, el universo real tal y como lo conocemos está en un proceso de creación continua. Eso significa la generación de estados superiores de existencia, que las que se podrían aducir a partir de un estado de existencia actual. Eso significa, en oposición a los timadores Clausius, Grassmann, Kelvin y demás, que la forma de existencia continuada del universo es antientrópica, no un sistema bobo bajo el gobierno imaginado de la entropía universal. También observamos que el hombre y la mujer, a diferencia de todas las formas inferiores de vida, son en rigor creativos en ese sentido ontológico de la antientropía. Dado que Moisés se refiere al hombre y la mujer, y a la mujer tiene el propósito de transmitir la idea de que el creador representa o debe representar la creación continua en la imagen de sus servidores, el hombre y la mujer. Filón de Alejandría, el amigo del apóstol cristiano Pedro, dijo eso mismo en contra de los aristotélicos de la época histórica conocida de Jesús y sus apóstoles. Como me lo insistía un gran rabino recientemente fallecido, el Mesías no llegará de acuerdo a la semejanza de un horario de tren, sino cuando el creador decida. La implicación es la reacción del creyente a este consejo. Por favor, ven tan pronto como sea posible. Es necesario abordar materias de ese tipo con una cualidad especial de tono de afecto humilde. Por la línea de discusión que he venido empleando hasta ahora, en este capítulo, del modo siguiente. En los próximos minutos
Pospondré el tema de la economía física como tal, a fin de preparar algunos elementos esenciales de trasfondo en ciencia física, dentro de cuyos términos ubicaré entonces el tema de la economía física como tal y, después de que haya presentado ese material científico decisivo, abordaremos entonces la materia del papel de los valores monetarios en el marco de los principios de la economía física. ¿Sigo? Sí, Humberto, ¿alguien más quiere leer? Para Sí, que nos comente, si no, sigues y que interrumpan cuando bueno, claro. quieran. Adelante, gracias. El caso pertinente de Helen Keller. Dicho esto está, y de manera preliminar, volvamos ahora al meollo de la ciencia de la materia. Como me lo ha recordado un asociado que me recordó del señalamiento de Louis Pasteur respecto al método científico, la verdadera evidencia de la existencia experimentada del tiempo físico, a diferencia del tiempo del reloj, se ha de ubicar en una categoría de fenómenos que demuestran la existencia de algo no solo excepcional, sino ostensiblemente contrario a todo lo que ha parecido usual. Así, en el caso del descubrimiento de la noción del tiempo físico, la referencia a las implicaciones excepcionales del famoso caso de Helen Keller obliga implícitamente al descubridor juicioso a ver el modo de tender el puente entre el tiempo, en tanto ubicado en nociones a priori de la certeza sensorial y la realidad que constituye esa realidad física, en vez del tiempo del reloj, que existe en el dominio invisible de una realidad física. Esta comparación se sugiere remontándonos a algunos aspectos decisivos del descubrimiento original de Kepler del principio general de la gravitación del sistema solar, que ocurrió, como lo reseña Kepler, mediante el sentido de la ironía ontológica de ver y oír armónicamente la organización del sistema solar. En cuanto reconocemos que el descubrimiento singularmente original de Kepler de un principio de gravitación expresa un método de pensar que se transfiere hacia todos los descubrimientos físicos profundos en general. Habremos dado el primer paso hacia el acceso a un sentido de certeza científica física en la cuestión del tiempo físico. Antes que nada, tales experiencias intelectuales como esas del principio de la ironía propia de la experiencia o en los principios que subyacen a los fenómenos del espacio-tiempo, o como aparece el mismo pensamiento en la frase final de la disertación de la habilitación de 1854 de Bernard Riedman. Nos marchamos de la facultad de matemáticas para ir a la de física. El texto arriba, ¿no? Como decía, como conducía Helen Keller diálogos que involucraban ideas en su manera especial con personas que no podía ni ver ni oír. El descubrimiento singularmente original de Kepler de la gravitación aporta una ilustración implícita del mismo método que expresa Helen Keller. En cuanto aceptamos lo que debería ser el hecho obvio acerca de lo demasiado obvio, nuestras experiencias sensoriales como tales, que la percepción sensorial como tal es meramente la instrumentación del universo real que experimentamos. Hemos tocado ese umbral de la ciencia válida conocida explícitamente a los más grandes de nuestros científicos modernos, tales como Kepler, Leibniz, Riemann y Albert Einstein. Como en toda la experimentación competente, el verdadero conocimiento es producto del poder de la mente, para sintetizar.
esa realidad eficiente, aunque no sentida, de la cual debemos de educir a partir de los meros fenómenos. De este modo, el sentido honestamente competente requiere la construcción de una especie de puente, comillas, intelectual, a lo que debe de llegar a ser conocido, pero no es sentido. Uno pudiera sugerir el ejemplo de la catenaria, el puente funicular que fue esencial para la exitosa construcción Brunelleschi de la cúpula de Santa María del Fiore en Florencia. Mi descubrimiento personal cuando era adolescente del principio antieuclidiano de la geometría física. Es un ejemplo del mismo principio de todo conocimiento realmente científico. El conocimiento de un principio no es nunca una fantasía intelectual. Es una idea cuya acción le permite a uno producir un tipo singular de efecto real, experimental decisivo, pero que previamente era desconocido en el ámbito de los principios conocidos previamente. En ese sentido, toda ciencia física es experimental, en el sentido de lo que identifica a Riemann como la cualidad de experimentos únicos específicos a los descubrimientos de principios físicos. Tal fue la cualidad del logro pertinente del reconocimiento de Albert Einstein de la validez singular del descubrimiento original del principio de la gravitación de Kepler. Dicho esto, nos hemos colocado en la proximidad de un descubrimiento adicional, el descubrimiento del concepto de tiempo físico. Así como lo he señalado en numerosas ocasiones, tenemos el caso del descubrimiento singularmente original de Kepler del principio físico de la gravitación, del cual informa en la armonía del mundo. El método de Kepler, por ejemplo, es la manera en que podemos realmente conocer un principio físico verdadero, a diferencia del acto patéticamente contemplativo de solo preferir creer en una explicación meramente matemática, comillas. La necesidad actual de definir el concepto de tiempo físico nos enfrenta con un reto del mismo tipo. Por ejemplo, ¿cómo conducía Helen Keller diálogos que involucraban ideas en su manera especial con personas que no podían ni ver ni oír? El descubrimiento singularmente original de Kepler de la gravitación aporta una ilustración implícita del mismo método que expresa Helen Keller. Ahora considera el descubrimiento de Kepler en tal marco de referencia. Luego considera a esa luz como el método que expresa el método de descubrimiento de Kepler se ha de aplicar a la cuestión de la noción de tiempo físico. Hay otro tipo de consideración semejante que se debe subrayar de nuevo en esta coyuntura inmediata. Todo descubrimiento válido de principios científicos universales ocurre como descubrimiento de algo que existe de modo eficiente, pero como desde fuera y por encima de los conceptos establecidos previamente. Las ideas de espacio físico, en tanto distinto al espacio abierto o de tiempo físico, del tiempo del reloj, son ejemplos de esto. De ahí la dinámica del espacio físico, en vez del espacio, y del espacio-tiempo, en vez del tiempo del reloj. De este modo, en el caso del descubrimiento de la gravitación de Kepler, tenemos el espacio físico en vez del espacio euclidiano o cartesiano. Así, tenemos el caso del tiempo físico en vez del tiempo del reloj. No se trata de simplemente juntar palabras, consideremos lo que ellas reflejan en cada especie de ejemplo semejante o comparable. Piensa en lo que he referido antes, como en el caso de Luis Pasteur. En el descubrimiento de la gravitación de Kepler es la justaposición de lo que son conceptualmente los inconmensurables relativos de las nociones de la vista y de la armonía del oído, los cuales se combinan
en la mente de Kepler para formar como mediante una cualidad superior de ironía lo visible mentalmente, una sombra físicamente eficiente de un principio físico universal de gravitación. Dicho esto, volvamos la atención al discernimiento de Helen Keller sobre el pensamiento de otra persona. Cuando nos capacitamos para reconocer la implicación común compartida en la variedad de casos que acabo de identificar en lo anterior, considerados como tema de algún principio general, tenemos la primera aproximación general del tipo de pensamiento necesario para comprender certeramente el concepto de espacio-tiempo. Ahora procedemos desde ese punto de la manera siguiente. Ahora abordaré esa noción en esos términos limitados. Posteriormente abordaré las implicaciones más profundas después en este mismo informe. Ahora sí. Ok. ¿Alguien tiene algún comentario de lo que hemos leído antes de pasar al siguiente? A ver, Carolina, Juan. Adelante, Juan. Ok. Esta lectura de los párrafos que acaba de leer Humberto nos trae en cierta manera a observar los intrincados enredos, vamos a decir, de en que ha caído la actual situación de guerra, hasta el punto de que, como dice ahorita el párrafo, los aristotélicos vuelven a hacer de las suyas, vuelven a no distinguir exactamente qué es lo que está pasando, aunque lo tienen ahí enfrente, no lo distinguen, o malosamente o malévolamente lo enredan más, sacando que el oráculo habló, que no sé cuál y que es exactamente. Entonces, obviamente que esas personas, este tramo de Bernatsky no lo han leído, o si lo leyeron, tal vez no lo entendieron probablemente. Ok. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre lo que leímos? Sí, se escucha, Carol, habla Gerardo. Sí, Yo creo que es importante que Lynn emplea aquí el ejemplo de Helen Keller, porque si uno am, puede usar un ejemplo, creo que el mejor es Helen Keller, porque es ajena al mundo de lo sensible. Bueno, casi ajena, porque ella eh, fue en un principio inexplicable cómo pudo aprender a leer, a comunicarse a entender el mundo pese a sus limitaciones. Y entonces para el estudio de la mente es esencial que se comprenda que la mente humana no requiere los sentidos para poder formar conceptos y para transmitirlos también. Este, creo que hasta es muy pedagógico que lo haya usado. Me parece que es poderoso para nosotros también usarlo cuando queramos explicar por qué los sentidos, el mundo de la sensopercepción, en realidad nos deforma la realidad. Eso era. ok, ¿alguien más? En qué sentido el principio de Helen Keller, cuando ella percibe a través de sus sentidos, bueno, digo que los sentidos, porque ella toca el agua, ella toca el agua y siente el agua. Ella no ve el agua ni tampoco escucha, no sé si ella era sordomuda o cómo era ciega, sorda y muda, ¿cierto? Ya no podía ver ni escuchar, pero sí podía tocar las cosas.
Entonces, ¿cómo uno a través de los sentidos puede hacerse un principio universal de algo? De concebir el sentido de algo, de que está funcionando algo. Porque Helen Keller, comparado con Kepler, Kepler no ve la gravedad, pero sí desarrolla un principio universal de qué es la gravedad que rige el sistema planetario. ¿Cómo se hace allí? Porque es importante que la mente, cómo puede identificar, lógicamente que con el sentido, ¿no? Pues con el sentido se puede hacer eso también, pero no es el sentido el que predomina en la razón, sino es de la razón predomina en los sentidos. Bueno, Kepler cómo hizo, porque físicamente la cuestión de lo físico, allí lo desarrolla Kepler, de que él no pudo verla, no la pudo ver, pero pudo desarrollar un principio universal de qué era la gravedad que regía el sistema planetario. Sí pudo desarrollarlo. Mientras que lo que es la matemática, la aritmética, las fórmulas y todo eso no son principios universales, sino que son determinados, ¿no? En un momento dado se determina esto así y parte de allí. No ponga a ver más, no investigue más, sino mire parte de un principio matemático nada más, de una fórmula, como lo de Pitágoras, pero. Es importante. ¿Alguien más quiere? No, adelante, adelante. No, que es importante lo que dice allí la Rush sobre el análisis que hace sobre Helen Keller y Kepler, ¿no? En relación a las otras formas de pensamiento. Oye, Carolina, estos días estaba leyendo bastante lo de Rinaldo Carlos Costa, lo de Leibniz, lo de la cuestión botánica y todo lo de Newton y que estaba enseñando en Iberoamérica y todo, pensamiento leibniziano. Pero ahí leía, me remonté al nuevo Tratado del Entendimiento Humano de Leibniz, que demostraban él que las ideas innatas, como dicen, sí existen, ¿no? Las ideas innatas muestra que el hombre, contra estos empiristas aristotélicos, kantianos y cartesianos, ¿no? Que le dio duro Leibniz, muestra que el ser humano es algo que no se puede tocar en la mente, nace con la impronta de la creatividad humana, es la única especie que nace, ahí sea quien se sea, pues, raza, negro, primitivo, en la cultura que viva o en la situación, las culturas. Eso es lo que ellos quisieron destruir cuando John Locke y los británicos quisieron destruir, ¿no? Cuando se dieron cuenta del nuevo mundo, ¿no? Para mantener a la gente en ese estado, negarle ese principio, esa impronta con que nace cada ser humano, con ese talento, con esa creatividad, que está siendo destruida, ¿no? Ese es el enfrentamiento que la Ruiz pone ahí con el Keller, ¿no? Cómo lo demuestra científicamente y Kepler, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar sobre estos temas de Helen Keller? Una pregunta, Carolina. Este tramo, estas copias, ¿podría uno acceder a ellas? Ok. ¿Cuál del documento? Sí, este documento, no sé cuántas páginas sean. Pues sí, que te pones de acuerdo con Gera, porfa, para que él te lo Sí, mande, no te sé. lo mando. Gracias. Nada más un comentario en el asunto de la visión de Moisés que aborda Lynn aquí en este anterior tramo. Exactamente es eso. Ellos no veían el imperio babilónico romano, más que nada, que se fuera a destruir tanto poderío que tenían. Incluso ellos participaban del poderío de los egipcios, etcétera, gigante. No creían que eso se fuera a terminar. Y sin embargo, exactamente ocurrió, no nada más ellos,
sino los egipcios, por el norte, los turcos, etcétera, todos fueron destruidos por su propia, en razón propia de su avaricia, que es lo que visualizó en cierta manera Moisés. Y bueno, en el caso de Kepler, cuando plantea ahí en un tramito, ahora no, dejamos la escuela de ingeniería química y nos vamos a la escuela de física. Así sucede en cuando el estudiante encuentra algo. Ok. Juan, son 125 páginas. Un ¿Cómo? segundo, por favor. Oigo, 125 páginas, ¿yo? se fue la luz. Acá estoy bien. ¿A dónde? Yo oigo Juan Castillo, hablo en Tabasco. Sí, por eso, son 125 páginas las copias. Ah, ok. Ahí me pongo de acuerdo, como dijiste. Gracias. Bueno, va a seguir leyendo. Ok, sí. ¿Hay algo aquí? ¿Qué pasó? ¿Se cerró? Sobrina, ya que ¿Se cayó Carolina? No. no la vemos. Carol, déjame mandarle un mensaje. Está desconectada. ¿Estás conectada? Sí. Listo. Ah, ya se conectó otra vez. Sí, Carolina. no, es que como que se fue tantito. Estaba aquí acomodando de nuevo el internet, pero no me sacó nada. Eh, ok, deje comparto, es que me sacó. Entonces dejen volver a compartir esta parte. Listo. ¿Bien? ¿Estaban comentando algo? La antientropía, la dinámica en el espacio-tiempo. Solamente un detalle para que está varios libros de Helen Keller, inclusive los hemos compartido, varios libros de cómo era mi vida, ¿cómo se llama el título? No recuerdo ahora. Tiene varios libros muy interesantes sobre el optimismo, así era mi vida o algo así, donde ella narra precisamente cómo es que ella conoce por medio de los sentidos que no tenía, le obligan a desarrollar otros sentidos, ¿no? O otra capacidad, otras herramientas para poderse comunicar y entender el mundo, gracias a su maestra. Y en esta parte, pues, muy básico, pues está una película de Helen Keller que yo recomiendo, es muy buena. También están sus libros y sobre todo la forma en que ella tuvo que conocer. Por ejemplo, ella pudo aprender 3 o 4 idiomas en braille y sí llegó a escribir con lápiz, aparte de todo lo que ella hizo. Pero principalmente ella dice, yo tuve que conocer de otra forma, en base a otros sentidos. Y bueno, solamente esta parte que Lynn siempre la recomendaba mucho. No, Carolina, y hay unas instituciones que llaman instituciones Helen Keller, pero yo no sé cuál es la metodología, porque pues ahí le enseñan a los niños pequeñitos, les enseñan, no sé, nunca he tenido esa experiencia con esa institución, cómo es que les enseñan. Llevan el nombre nomás. Pero... Se llaman Helen Keller desde pequeñitos, les enseñan un poco de cosas, pero no sé si será de contenido ¿cuál es el contenido de esa institución que enseña?
Son No colegios sé, caros, no son sé colegios, ahí. son colegios caros. No es cualquier colegio, son colegios caros. Tienen de todo. Ujú, ujú. Enseñan a cantar, todo. Supuestamente todas las artes las tienen allí. No, no sé, no sé qué. Sí, Sería cuestión de todo investigarle. en Cali hubo una sobrinita que estuvo en una institución allí, que llamaba Instituto de Helen Keller, y ahí le enseñaba, pero nunca les pregunté qué era lo que les enseñaba, o qué método, qué cuál era así. Sí. Ok, pues sí, sí, investigar, no sé qué método eh, desarrollen, pero sí, 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 no, no sé. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. Ah, bueno. Ujú. La diantropía, la dinámica en el espacio-tiempo. El descubrimiento de principios de la naturaleza demostrables experimentalmente exige la noción de algún principio ordenador demostrable en la configuración de esos principios. La respuesta apropiada a este interrogante implícita siempre regresa, tarde o temprano, al hecho de lo que podemos reconocer como el ordenamiento entre los principios de tal configuración procurada reside dentro de la mente humana. No es necesariamente una copia de la biología del cerebro humano, pero con toda seguridad es un reflejo del proceso que se expresa como el poder aumentado del hombre para existir en el universo. En general, en este sitio es permitido y muy conveniente tomar algunos atajos al ilustrar la cuestión inmediatamente ante nosotros. Uno de los atajos más convenientes se ha de encontrar al considerar la evidencia que tiene que ver con la entropía negativa relativa de efecto, en la medida en que el empleo que hace el hombre de las fuentes de calor sube a partir de la luz solar incidente en la superficie de la Tierra, pasando por la quema de combustibles simples hacia el carbón, el coque, el petróleo y el gas natural, hasta la fisión nuclear y la fusión termonuclear. No es el número de calorías lo que define el poder relativo para hacer trabajo, sino más bien la densidad de ese poder para hacer trabajo, expresado en unidades de calor equivalente, medidas por centímetro cuadrado de la sección. ¿Dónde vamos? De la sección transversal del flujo del proceso calorífico bajo consideración. Compara esto con los casos de la fertilidad de especies, no solo de los órdenes y especies de vida animal, sino de combinaciones variantes de especies que comparten la dinámica en el sentido de Leibniz y Riemann, de un tipo particular de hábitat. Sin embargo, dejando de lado tales ilustraciones, nuestro interés decisiva en este punto del informe es, así como Leibniz expuso el fraude de Descartes con relación al tema del espacio-tiempo físico, es, como mostró Leibniz, la necesidad de enfocar la atención en el orden del aumento del poder para existir del efecto que se expresa mediante cualquier sistema dinámico específico de la humanidad. La nota número 6. ¿A8? Sí. A6, sí. Dale, Carolina. Voy, aquí está la Leibniz Critical Thoughts on the General Part of the Principles of Descartes y el espécimen dinámico. Este hay que buscarlo, el de Leibniz. Sí lo teníamos, ¿no? Espécimen dinámico. Yo me acuerdo que en algún momento lo traían por ahí. Había nada más unas hojas, no todo el documento. Bueno,
Bueno, yo la editorial Boston, London, aunque hay que buscar el documento de Leibniz. A ver, voy a subir. Aquí, más abajo. Listo. Esto plantea dos consideraciones. Una es el orden de los asuntos en el universo con relación a la humanidad, bajo el supuesto de que este orden preexiste. La otra se plantea en la forma de una interrogante. ¿Hasta qué punto va el descubrimiento más allá que el descubrir la utilidad de principios preexistentes en el universo? ¿O en su porción local del mismo? ¿Genera la humanidad realmente principios físicos universales y afines adicionales nuevos en este universo? ¿Hasta qué punto un descubrimiento es solamente un descubrimiento? ¿Y hasta qué punto es la existencia misma de un fenómeno descubierto producto de los poderes creativos de la humanidad? En otras palabras, ¿existe la existencia práctica del principio descubierto con la adopción de ese principio de acción por parte de la humanidad? El resultado del avance de la humanidad en la exploración de los dominios de la fisión nuclear y la fusión nuclear, termonuclear, plantea a la ciencia moderna exactamente tales tipos generales de nuevas formas de interrogantes hoy todavía. El deseo de alguna forma de principio ordenador en medio de la evidencia a considerar en ese respecto, un deseo que engendran tales pensamientos, es la marca de la pasión que motiva los verdaderos descubrimientos de los principios que no son objetos sensoriales ellos mismos, pero que producen la forma de movimientos de objetos sensoriales. Esa es la forma del razonamiento que conduce hacia la comprensión de la noción de espacio-tiempo físico. Por una razón muy significativa, este concepto solo se puede alcanzar desde el punto de vista de entendernos a nosotros mismos como individuos singularmente creativos, en el sentido del llamado de atención que hizo Riemann de abandonar la facultad de matemáticas para que podamos entender finalmente los verdaderos principios de la física. La razón es que entre todas las criaturas, solo el individuo humano es capaz de la razón creativa, de la cual dependen de modo absoluto todos los descubrimientos de principios veraces. Dicho todo esto hasta aquí, procedemos ahora de la manera siguiente. Ten presente esa sugerencia. La consideraremos un poco después desde un punto de vista superior. Considera uno de los casos más simples de las diferencias esenciales que trazan una línea entre las personas cuerdas y morales por un lado y el zoquete de tipo bestial por el otro. La ironía de ser humano. Una de las maneras de expresar la diferencia entre el hombre y las bestias reside en el hecho de que las bestias, constituyendo un pedazo de ecología definido dinámicamente, pueden traspasar momentáneamente un límite dinámico normal para un conjunto de especies que cohabitan en un medio ambiente, mientras que cualquier forma saludable de sociedad humana tiende hacia un traspaso permanente intencional de cualquier límite ecológico que se le pudiera atribuir a la humanidad, visto en términos de las nociones de la ecología animal. Esta distinción se puede expresar en términos de un contraste entre lo que se denominaría, en términos relativamente populares, un potencial ecológico relativamente fijo, ejemplo, entrópico, para esa población, en oposición a la característica inherentemente antientrópica de cualquier cultura naturalmente saludable de la especie humana. Entonces, a partir del declive que continúa todavía de entre 1967 y 1968,
en la proporción de nueva infraestructura con relación al agotamiento de la infraestructura establecida anteriormente, ha habido una caída relativamente de largo plazo en la economía física de la economía estadounidense. Fue el declive de este tipo lo que denominó el intervalo 1968-1974 en la economía estadounidense, seguido de un margen de decadencia y declive enormemente acelerado bajo el periodo del gobierno estadounidense de Carter de 1977-1981. El desgaste continuó bajo la influencia constante de la Comisión Trilateral en el periodo 1981-1987, pero con una caída que aceleró de manera abrupta desde octubre de 1987, semejante al crack del mercado de valores de 1929, a lo que le siguió una caída más rápida aún de una economía estadounidense en derrumbe en el intervalo 1987-2007. Esta tasa de caída sucesivamente acelerada en el intervalo 1968-2008, visto en términos físico-económicos, se describe con justicia como una vuelta atrás del reloj del desarrollo humano físico-económico y cultural de la población estadounidense, entre otras en general. En efecto, el reloj del desarrollo económico estaba retrocediendo. Ha habido una tasa de declinación acelerada de la economía estadounidense y de la cultura de la población estadounidense en todo ese intervalo. Un tipo de estadística sumamente importante. A menos de que actuemos para darle marcha atrás a esa proporción de declinación en la creatividad cultural humana que interactúa con la decadencia de la infraestructura económica básica de la sociedad. La humanidad va en retroceso. Este no es meramente un cuadro estadístico correcto. El cuadro estadístico es un correlativo sintomático de la decadencia en la moralidad cultural de la sociedad que padece tal forma de decadencia en curso. En tanto que he descrito los efectos, la interrogante pertinente es: ¿efectos de qué causa? ¿Efectos de qué tipo de acción? La respuesta inmediata de la mayoría de los que responden juiciosos a mi desafío es que este es el patrón de declive durante el periodo de gobierno del presidente Harry Truman, la continuación de la caída real que llevó a la recesión de 1957-59 en Estados Unidos y en el Reino Unido durante los 1950, el declive en Europa a finales de los 1960, los diferentes modos de desmedro de la sociedad transatlántica durante los 1970 y los 1980, y el declive acelerado, finalmente catastrófico, del intervalo 1989-2009 hasta la fecha presente. La solución a esa paradoja reside en una cualidad voluntaria de la personalidad humana que no existe como capacidad voluntaria en ninguna criatura viviente, sino en el individuo humano. Esta capacidad voluntaria es lo que se identifica apropiadamente como los poderes creativos del tipo humano individual, poderes que no existen en ninguna otra forma de vida. Aquí reside la distinción de lo que el académico Vernadsky identificaba como el verdadero significado que se le debe asignar al término noósfera, distinto a la creatividad involuntaria que ocurre como potencialidad dinámica, un cambio genético ascendente en la evolución entre las formas inferiores de vida. Contrario a los estadísticos, la evolución biológica no es de naturaleza estadística. Ok, ¿alguien quiere comentar algo sobre esto? Vamos leyendo. Bueno, una guerra por la creatividad moderna. Creo que van a comentar, ¿no? Tantito, Nelly. Gracias. Gracias, Nelly. Este último párrafo, muy importante, ¿no? Estos 3 rengloncitos que acaba de leer Nelly, ¿no? El verdadero significado que se le debe asignar al término noósfera, distinto a la creatividad involuntaria, que ocurre como potencialidad dinámica.
¿A qué se está refiriendo Lin con eso? ¿Cuál es esa creatividad involuntaria? Ya. Y entonces, pues como dice aquí en el paréntesis, un cambio genético ascendente en la evolución. Entonces quiere decir que este, me imagino, no estoy diciendo que así sea, se refiere tal vez LaRouche al proceso de la propia evolución que existe, que ha existido por siempre en las especies, que es una evolución dirigida, pero que no interviene en absoluto voluntad. La naturaleza, la nosfera, junto con, perdón, la biosfera, junto con, evoluciona en su mismo proceso desde lo abiótico y lo biótico en un proceso involuntario de evolución. A eso me imagino que se refiere a una potencialidad dinámica de una creatividad que no tiene que ver pues con el proceso voluntario humano. O no sé, no lo pueden comentar ustedes porque no me queda claro. Ajá. Y eso puede ser posible, sí. Perdón, ¿Mande? Eso puede. ¿puedo? Eh, en los derrames de laboratorios, incluso de geológicos, desde luego en el petrolero, existen exactamente eso. No tanto como que la naturaleza se organice voluntariamente, pero lo que dice el investigador es de que el derrame se va a absorber o se va de dedo, se va a absorber en el contiguo suelo, pantano, etcétera. Pues resulta que no, resulta que con en el momento del derrame, espontáneo o involuntario o voluntario, pasa el tiempo y en la exposición de 3 días se le evapora el agua y prácticamente así puedo decirlo, levantas una capa de, de moléculas unidas que no fueron absorbidas y que al analizarlo, pues resulta ser eso, los componentes nocivos, entre comillas, o no nocivos, que alguien supuso que se iba a absorber. Entonces, pienso que lo involuntario está tanto en investigar un poco más. Lo damos como tal y punto, y ya. Y todo mundo compra la idea, pero no es cierto. Ok. ¿Alguien más? Una cualidad voluntaria. Una cualidad voluntaria, dice LaRouche, que la solución a esa paradoja reside en una cualidad voluntaria de la personalidad humana, que no existe como capacidad voluntaria en ninguna criatura viviente, sí, no en el individuo humano. Por eso es lo que estaba diciendo aquí ahora Gerardo, ¿no? O sea, que hay una capacidad voluntaria que la tenemos nosotros los humanos, pero que no la tienen que no la poseen, no la poseen los otros seres, las otras especies. Así como que entiendo, ¿no? Porque es que Leibniz habla de n más 1 y n más 2, son 3 niveles niveles de, niveles de conocimiento, ¿cierto? Que el conocimiento que adquieren la naturaleza tiene un conocimiento, tiene una creatividad, pero ellos no lo hacen por voluntad. Yo creo, me imagino que sino que es por la misma biosfera, la misma biología, ¿sí? Sí, Digo o sea, yo, hay una yo, creatividad que no es voluntaria, que ah, hay una creatividad que no es voluntaria, es inherente sí, a la vida. eso, que no es voluntaria, sino que es biológica, ¿no? Ujú. Es biológica. Me imagino que esa, por ejemplo, cuando nacen las plantas, nacen los ríos, nacen eso, a ellos no les dio por crearla, porque pues eso es algo así de la misma naturaleza. ¿Quién?
pero es por el sol, por la energía solar. Esa es la que se produce. Ellos no tienen voluntad, sino que es por un concepto más de energía superior. Nosotros también tenemos energía, pero esa energía es la voluntad que nosotros ya tenemos de la creatividad. ¿Qué vamos a hacer con la creatividad? Ese es el poder del ser humano, la creatividad. Tenemos voluntad para hacer las cosas. Ujú. Sí, una capacidad de decisión. Es una capacidad de decidir. También pienso que esto, bueno, por si anda ahí, Alex, para que puedan abordarlo también en la clase, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia digo, no en una solamente, pero tomar en cuenta estos puntos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esa cualidad de decisión del ser humano a diferencia de la materia viva, todo el resto de la materia viva? Ujú. ¿Alguien más quiere comentar algo? Nada más un comentario, Carolina. Ahí al principio de todo esta serie de lecturas, le planteaba a Lynn de que lo físico es exactamente lo mismo que lo mentalmente creativo. Entonces, ahorita alguien habló de N+1, es exactamente eso, el proceso del físico desarrollándose y autoconscientemente. Es bueno, yo lo pondría entre comillas, pero que sí lleva una armonía dirigida. Por ejemplo, el caso de las plantas, los chinos que en este caso sembraron un no sé qué vegetal dentro de un ambiente especial en la nave, en las que viajaban, y se le desarrolló, vamos a decir, el maíz o no sé qué, o el frijol. El Es frío. exactamente eso, que está inherente en el proceso N+1, a propósito creativo, ordenado, en donde, no sé, creo que fue lo que ya lo que ya dijimos alguna vez al principio, que lo mental es lo físico. A la vez lo físico es obviamente lo mental. De otra manera, no sé exactamente cómo lo plantea Lynn, pero eso es. Ok. Perdón, algo breve. Creo, que se refiere Lin a esta polémica que hay de que los darwinistas, los neodarwinistas que hablan de evolución, aseguran que es un cambio, la evolución es un proceso de azar y que las especies se desarrollan y se adaptan al medio, evolucionando en forma azarosa, como una experiencia de experimento-error, acierto, ¿verdad? Y creo que Lin lo que está metiendo aquí es una especie como de una polémica diciendo esto no tiene que ver con algún proceso estadístico, de que estadísticamente pues las plantas se adaptan a cierto tipo de iluminación o a ciertas condiciones climáticas por un asunto, pues eso, de azar, sino que hay algo dirigido. Y a eso es a lo que creo que se refiere Lin con una creatividad involuntaria. Ok, pues vamos a continuar la lectura. A ver qué. Ay, qué. Alejandro dice, si Lyndon como Bernatsky. Ay, espera. Otros no son darwinistas, tienen otra visión. Bueno, pues no te entendí, no te entendí bien, pero creo que esto sería bueno irlo tomando nota, Alex, para la serie de clases que se vayan planteando sobre Bernatsky, ¿vale? Para desmenuzar un poquito más el tema. A ver, vamos a continuar.
¿Alguien más quiere leer para que descansen un poco Humberto y Nelly? A ver si quieres, Leo. Ok, ¿Se escucha ya bien? estamos aquí en una guerra, sí, una guerra por la creatividad. Sí, 3. Una guerra por la creatividad moderna, científica y económica. Antes de llegar al meollo de lo que tengo que decir en el siguiente capítulo final de esta presentación de 3 partes, debo preparar el camino informando sobre algo a manera de antecedentes autobiográficos pertinentes con respecto a la cuestión fundamental que tengo que plantear antes de terminar este capítulo del informe. Mi primer compromiso con Godofredo Leibniz, que ocurrió durante mi adolescencia, se manifestó como producto de un estudio intensivo de absolutamente todo lo de Godofredo Leibniz o a lo que tuve acceso en esa época. Para principios de 1953, yo estaba comprometido con los principios de la disertación de habilitación de Bernard Riemann de 1854 y algunos escritos relacionados. La totalidad de mi compromiso profesional con una ciencia de economía física ha encarnado ese compromiso con el concepto de la historia desde los tiempos pasados en mi adolescencia hasta el momento presente. Algunas décadas después, alrededor de 1977, llegué a adoptar la obra del cardenal Nicolás de Cusa en su papel, entre otros, como el autor de la fundación de la ciencia moderna de tales seguidores suyos como Leonardo da Vinci y Johannes Kepler. Y de este modo, de la corriente de la ciencia física moderna, de la cual son emblemáticos Pierre de Fermat, Christian Huygens, Godofredo Leibniz y tales seguidores de Leibniz como Jean Bernoulli, Lázaro Carnot y en especial Bernard Riemann. El reconocimiento de Cusa como el verdadero fundador de los principios generales de una ciencia física moderna competente sucedió a través de la participación de mi esposa Helga en una conferencia de la Fundación Cusanos Gesellschaft y mi propuesta subsiguiente para que ella continuase con su preparación doctoral con énfasis en la obra de Cusa. Esta atención a Cusa abrió mi perspectiva de todo el alcance de la ciencia europea moderna, impulsado por la obra y el papel de Cusa y sus seguidores inmediatos en el centro de este proceso. Cuando trazamos la fundación de la ciencia física moderna competente en torno a las figuras centrales de los seguidores de Cusa, tales como Leonardo da Vinci, Johannes Kepler y también Pierre Fermat, se nos abre la totalidad de la obra de tales como Christian Huygens, Leibniz y Jean Bernoulli, de una manera más rica que antes, más rica porque de este modo quedamos mejor equipados para volver a experimentar, en vez de simplemente interpretar, el proceso pertinente de desarrollo desde Filippo Brunelleschi, Cusa y demás. La relevancia particular de ese material de fondo en este informe consiste en que la comprensión de la superioridad relativa del progreso de los siglos XV y XVI en Europa, en los fundamentos científicos, proporciona la ocasión de entender más claramente la naturaleza elemental del fraude puro que representa la influencia de Paolo Sarpi, en la cual se fundamentaban las tendencias subsecuentemente dominantes en las formas importantes de corrupción de principios de la ciencia moderna desde el siglo XVII de Sarpi, Galileo, Descartes
y del abad Conti en adelante. Este conflicto es esencial para un entendimiento claro de la importancia práctica del concepto que constituye el foco de mi atención aquí, el concepto de tiempo físico, distinto al tiempo de reloj. Para aclarar esta cuestión y su pertinencia aquí, uno debe empezar con el descubrimiento singularmente original del principio gobernante de gravitación universal del sistema solar, descubierto por ningún otro descubridor más que Johannes Kepler. En este asunto, los adversarios de Kepler, Paolo Sarpi y su lacayo Galileo, le dieron marcha atrás al reloj de la ciencia en más de un modo. Tenemos que restaurar ese reloj procediendo como Albert Einstein entendió y subrayó el descubrimiento de ese principio de espacio-tiempo físico universal que habría de promover el mismo Einstein. Este fue un descubrimiento de principio que había estado en el filo de la navaja de ser identificado en la obra de Kepler, completada apenas antes de su muerte por inanición. Ninguna otra persona más que Kepler había descubierto en realidad el principio de la gravitación entonces o hasta que la obra de Bernard Riemann produjo los cambios decisivos que irrumpieron al comienzo del siglo XX. Nota 8. Dice, es que vi aquí que dice que por inanición Kepler, Eso dice y Lynn. como me sacó de onda eso. Que ya sepa, no, pues. Ok, pues para que lo revisemos. La forma del principio de gravitación universal, como lo descubrió Kepler, no fue descubierta por Isaac Newton. Fue copiada por los círculos de los controladores de Newton a partir de la edición publicada previamente de algunos trabajos de Kepler. Todo lo que se le añadió fue un factor realmente aportado por los círculos de Huygens y Leibniz, como lo proclamó John Maynard Keynes al abrir el misterioso baúl secreto de los documentos de Newton. Este no descubrió absolutamente nada de interés científico, sino principalmente pura magia negra al estilo de la hechicería. Voy a subir esto. El relato que es necesario hacer, cuando menos en breve, aquí, es el siguiente. El descubrimiento de Kepler. El éxito del descubrimiento de Kepler, del principio de gravitación universal, dependía de reconocer lo que se encontraba en la intersección funcional de dos tipos de fenómenos. Uno era una imagen mental del universo basada en la transformación de los datos en los términos de la visualización de la imagen de su conjunto de órbitas solares. El segundo era la conceptualización de las periodicidades que se distribuyen dinámicamente entre el conjunto de las órbitas al modo de la armonía musical. Como se veía la noción en la sucesión específica de los pitagóricos y Platón. El desafío que se llegó a plantear de este modo, por la gran acumulación de estudios requeridos de las órbitas, le planteó a Kepler una imagen de esa evidencia que corresponde a una yuxtaposición irónica de la imagen de la visión y las imágenes de las armonías musicales. En breve, la visión y la armonía como el instrumento para el estudio de las características del sistema orbital se convirtieron en las ilustraciones principales de la experiencia a resolver en una concepción única. Ellas identificaban el conjunto de instrumentos contrastantes cuya coyuntura paradójica servía como las combinaciones necesarias
para prefigurar la realidad de la gravitación misma. El empleo de instrumentos para investigar un conjunto de fenómenos ya, para investigar un conjunto de fenómenos que no se puede considerar en sí como una representación directa del fenómeno experimentado, no es un desafío inusual en cualquier trabajo de descubrimiento de principio en el dominio de la ciencia física. Fue desde esta perspectiva de la evidencia tratada de este modo, que Kepler descubrió el principio de gravitación, que posteriormente fue asimilado fraudulentamente como descubrimiento de Newton. Como lo señalaré en este informe, el discernimiento de Kepler sobre la existencia de un principio universal ni visto ni oído, pero eficiente, llamado gravitación universal, llevó a Kepler al borde del siguiente paso que hubiese establecido el concepto de un universo físico, en tanto regido por un principio cuya eficiencia no se podría fundamentar en ningún órgano sensorial humano específico, y que por lo tanto sólo podría ser conocido a los sentidos mediante una cierta cualidad de conflicto entre las experiencias sensoriales pertinentes, yuxtapuestas de modo asimétrico, lo cual quiere decir que este arreglo funcionaba como un objeto físicamente eficiente de la mente humana, no representado directamente por ninguna experiencia sensorial particular. Tal descubrimiento de Kepler, que podemos reconocer como algo implícito en su descubrimiento declarado del principio de gravitación universal, estaba implícitamente al borde de los fundamentos para descartar las nociones de espacio absoluto y de tiempo absoluto a favor del espacio-tiempo físico. Esas eran concepciones que acechaban, como sombras. Pero yo creo que hasta aquí. Déjame nada más poner la nota de hasta aquí que leímos Ajá. para comentar unas cosas sobre eso. Sí. Está 10 del 23. Listo. Ok. Hasta aquí vamos a dejar en esta página, pues, en la 114, esta parte, para, antes de cerrar, comentar algo para que lo vayan pensando para la siguiente reunión. Que podamos, esto que va comentando Lynn, hemos abordado varios temas en la trilogía, y como pueden ver, voy a bajar tantito, ya registramos donde nos quedamos. Como pueden ver, nos falta muy poco para terminar la trilogía. Bueno, poco en comparación con todo lo que hemos leído, ¿no? Ya casi es, yo creo, otras 2 sentadas de leer y terminamos. Aquí está. Terminamos, ¿no? Estamos en la 114 y es la 133. Faltan como 20 páginas menos. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros pueda, de lo que hemos ido leyendo, algunos han compartido algunas clases con Carlos Julio sobre el tema de la parte económica, la parte de, como bien compartió, ¿no? No son el tema de los fondos buitre, sino todo lo que está detrás para que una nación necesite ese endeudamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a tener otras clases como este concepto de la maldad de Euclides, que va a dar otro compañero de Colombia, Oscar,
y vamos a tener también la parte de Bernatsky con la economía física que están preparando Alan y Alex. Entonces, para que tengamos el tiempo y que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, está Humberto, Nelly, o el equipo también, Gerardo, Fabiola, Mauricio, yo y los que se han sumado, que podamos revisar qué clase podemos aportar de los conceptos que ha dado LaRouche. Es decir, de lo que hemos estado leyendo, hay mucho material que es necesario poder trabajar para una presentación y que estos temas queden más claros. Entonces, que para la siguiente reunión podamos cada uno, por favor, decir qué tema es el que podría trabajar para una presentación e irla programando dentro de las siguientes lecturas, pero que se aborde a más detalle los temas que vimos. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, yo lo que veo que es importante desmenuzar es el tema de la parte más específica del sistema financiero, o esta parte donde habló Lynn de la creatividad, o esta parte de Kepler, o esta parte en donde habló de Sartre, o en donde habló del sistema americano, en fin. Esto es abierto, pero que sí haya una aportación de cada uno de nosotros para preparar una presentación, compartir esa presentación, trabajar el tema y que la siguiente reunión cada uno pueda comentar cuál es y lo programamos para un calendario, que van a ser 2 presentaciones por mes. Entonces, lo dejo así abierto para que podamos dar un impulso más a las lecturas. Esa es una parte. La otra es que sí estemos invitando más gente, es decir, no tenemos que ser el mismo grupo eternamente. O sea, necesitamos invitar a más personas, no. Muchos de nosotros conocemos las ideas, no es que la mayoría en realidad. Entonces, necesitamos que más gente participe. Por ejemplo, los jóvenes en las escuelas, pues bueno, allá con ellos tenemos clases y todo, y hay que impulsarlos a que entren, pero también hay muchos otros contactos que, bueno, no sé si saben que tenemos estas lecturas, pero si no saben hay que invitarlos para que esto se pueda crecer. Necesitamos dar un impulso a nuestro trabajo político, porque si no esto se vuelve una cuestión ya muy cómoda de pues, solamente leemos entre nosotros, y no es la idea, no es la idea. La idea es que esto crezca y que estemos confrontándonos a estas ideas, que nos hagan crecer, que nos hagan entender otros conceptos que nos permitan transmitirlos en el despliegue. Entonces sí necesitamos el compromiso de, como nosotros organizadores, estar invitando gente a las lecturas, gente interesada, que conozca. No podemos seguir siendo el mismo grupo eternamente. Esto, como decía Lynn, es útil, sí es útil, a todos nos ayuda, a todos nos deja emocionados, nos da otra perspectiva. Está bien, no es que está mal, pero necesitamos dar ese impulso de participación, y también que esto implica estar entendiendo las ideas para poder explicar la importancia de estar en las lecturas. Entonces, estas 2 cosas, que por favor las tomemos en cuenta para la siguiente reunión. Cada uno pueda presentar la clase que va a dar como, pues sí, una especie de, no tan así, pero una especie de requisito para poder seguir en las lecturas, porque si no damos ese impulso, esto no da todo ese potencial que podría dar, ¿no? Y la segunda, estar invitando gente a las reuniones que esté interesada, ¿no? Que estemos conociendo, para poder ir haciendo equipo con esa gente, que conozcan, que se retroalimente
de una forma más rica nuestras reuniones, ¿vale? Entonces, dejemos así por hoy y nos vemos el siguiente martes para continuar con las lecturas, ya casi estamos terminando, y la revisión de lo que se va a dar, ¿vale? Entonces, hasta hoy lo dejamos. Que tengan buena noche y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. A todos, buenas noches. Saludos, gracias, gracias.